Queremos, pero siempre no. Como alguien me dijo, quiero hacerlo, pero no puedo. ¿Es por qué? Porque hay algo que está deteniendo, ¿verdad? Hay algo que está estorbando. Entonces esta mañana vamos a estar hablando sobre eso. Cómo el amor puede vencer nuestro temor. ¿Y cuál es el amor que puede vencer el temor? El amor de Dios, ¿verdad? Que ha sido derramado en nuestros corazones cuando nosotros le creemos al Señor. Él viene libertándonos para que podamos vencer esos temores. ¿Me acompañan con su mente y su corazón a orar un momentito para que el Señor bendiga esta palabra? Padre, ponemos en tus manos esta palabra, rogándote que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos, precioso Dios, a exponerla, Padre, y sea tu Espíritu, Señor, trayéndola a nuestro corazón, dándonos la revelación que tú quieres darnos en esta mañana. Prohibimos que se tuerza, prohibimos que se robe, prohibimos, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Dios, que se desvíe tu palabra, sino tu palabra, precioso Dios, penetre y obre, Señor, en cada uno de nosotros todo lo que tú le has mandado a hacer en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, precioso Dios santo y poderoso. Y vamos a entrar al tema leyendo Lucas 12, versículo 4, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Mire, yo esta palabra decía yo, pues, ¿cómo a los que matan el cuerpo y no les vamos a tener miedo, verdad? Porque venimos de un mundo donde estamos llenos de temor, ¿de quién? Del que nos puede hacer daño. Aquel que nos puede hacer daño, a ese le tenemos miedo. Nos escondemos, nos salimos de su camino, hacemos lo que sea, o hasta muchas veces sucumbimos a los deseos de esa persona nomás para que no nos haga daño. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, tenemos temor. ¿Pero qué dice acá? Dice que no les temamos a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Pueden matar el cuerpo, pero no le pueden hacer nada al espíritu ni al alma. Entonces, a eso no les debemos de tener miedo. No puse los otros versículos que estaban ahí, pero tenemos que tener miedo, no tenemos que tenerle miedo a la persona, sino tenemos que tener, no miedo, sino un temor santo y reverente a Dios. Pero mire qué cosas tan curiosas. A Dios no le tenemos esa clase de temor. Ahorita vamos a ver por qué. El miedo es una sensación de angustia. El amor es un sentimiento de vivo afecto. Para que el amor venza nuestros miedos, tenemos que ser valientes. No podemos ser cobardes, porque una persona cobarde, ¿qué va a hacer? Va a sucumbir a los deseos de aquel a que le tiene miedo. Y en cambio, una persona valiente sabe lo que ha creído y se sostiene en aquello. Sabe que para aquello fue hecho, para aquello fue mandado, para aquello fue enviado y se sostiene en aquello. Pero como les decía, muchas veces, no muchas veces, generalmente nosotros no le tenemos ese temor santo y reverente al Señor porque la palabra de Él es clara y la palabra de Él está ahí para todos. Y a veces, ¿verdad? El Señor nos dice, me dio mucha risa un día que estaba hablando con alguien y le dije que el mundo nos enseña a que si alguien nos hace algo, nosotros le hagamos el doble para que le lastimemos, ¿verdad? Para devolverle la cachetada que nos dio. Y si se puede doble, pues le damos dobles. Pero cuando nosotros queremos, pero Dios nos enseña en su palabra que si alguien nos hace algo y le decía a la persona esta, ¿qué tenemos que hacer? Y luego dice, pues ponerle otra mejilla. Y me dio mucha risa porque con tanta tristeza que pues ponerle otra mejilla. Y eso es cierto, nosotros tenemos que poner la otra mejilla, pero eso nos duele y no queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Vengarnos por nosotros mismos, cobrarle, hasta si oramos por la persona, dale lo que merece. Y no estamos pensando que le dé algo bueno, estamos pensando que vaya y le trastorne algo, ¿verdad? Que le haga algo malo. Eso estamos pensando o queriendo. Pero nosotros no estamos obedeciendo porque Dios dice que si alguien nos hace algo, ¿qué tenemos que hacer para poder tener libre acceso a su presencia y que nada nos estorbe? Perdonar. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay otra cosa. Mire, ¿por qué yo me voy a sentir abandonada, dejada de la mano de Dios? ¿Sabe por qué? La única razón es porque hay una pared que me divide de la presencia de Dios y no me deja entrar a la presencia de Él. Y Él no me llena y Él no me está tocando mi corazón. Yo estoy sintiendo que estoy abandonada, que Dios no está para mí. Sí, a los otros les hace milagros, sí, a los otros les hace esto, sí, a los otros, y a mí nada. ¿Por qué? Es porque yo tengo dentro de mi corazón, a lo mejor bien escondido,
algún resentimiento, alguna falta de perdón ahí guardado. Y como la palabra dice que tenemos que perdonar a los demás para recibir el perdón de Dios, yo no puedo derribar esa pared. Mire, aunque ayune, aunque no coma por los días que sean y me despoje de todo lo que tengo y lo regale todo, esa pared no la voy a derribar hasta que yo vaya y perdone a aquella persona. Aunque me haya hecho lo que me haya hecho, hace mucho tiempo alguien me dijo, si alguien le mata o hace algo así, ¿Dios todavía lo va a perdonar? Le dije, sí, sí se arrepiente. Sí, sí le pide perdón. Entonces, para que yo pueda recibir el perdón de Dios, primero tengo que perdonar a aquel que me dañó, aquel que me afligió, porque dice la palabra del Señor que así como nosotros perdonamos, recibimos su perdón. Entonces, si yo no he perdonado, ¿qué recibo? Nada. ¿Hasta que yo perdone? No es porque Dios no me quiera perdonar. Dios me ama. Dios me ama y sufre. Y mire, le digo, el corazón de Dios sufre por nosotros. Es como nosotros cuando vemos que un hijo es rebelde y es necio y sigue golpeándose y golpeándose y golpeándose porque su necedad. Nosotros sufrimos por él. Dios sufre por nosotros. Y nos dice, por allí no es mi hijo. Por allí no es mi hijo. Pero terco nosotros a seguir ahí dando y dando. Entonces, el Señor está sufriendo, ¿por qué? Porque Él quiere que nosotros nos enderecemos. Y cuando nosotros nos enderezamos, es como cuando el hijo se endereza, qué gozo y qué alegría. Y recibimos todo de papá. Recibimos su perdón, recibimos su conexión con Él. Y le voy a decir, cuando leemos la palabra, sentimos que estamos leyendo la palabra como si fuera miel. Porque hay esa conexión con el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros estamos con falta de perdón, recibimos la palabra y leemos la palabra y ni siquiera la entendemos y ya nos aburrió y no hayamos ni qué hacer y miramos para todos lados y volvemos a querer leer y ahí estamos porque no hace esa conexión. Por eso es que necesitamos eso. En Lucas 12:6 nos dice la palabra del Señor, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Mire. Ni los pajarillos, esos chiquititos que se venden por nada casi. Ni siquiera ellos están olvidados de la mano de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que me siento olvidada de la mano de Dios? Yo me acuerdo que había antes cuando en aquellos tiempos, pues allá en los ranchos no se conocía la palabra del Señor, no se sabía nada del Señor, era lo más que oíamos, lo que uno decía y lo que otro repetía y así era. Y entonces yo me acuerdo que había muchas personas ya muy mayores, unas viejitas ya muy viejitas. Y también personas, hombres muy mayores que decían, oh, yo estoy olvidado de la mano de Dios. Se sentían abandonados por sus hijos que se venían para acá, se sentían abandonados por la soledad en que vivían. Yo me recuerdo que había una viejita, yo no sé si usted se acuerda, pero no sé si allá Nati se acuerde. Ella vivía entre medio de una cerca de mangos. Era un mangal, un montón de árboles de mangos por todos lados. Y era una persona pero tan estéril. Se la pasaba escondida allá en su casa y cuando salía, nomás salía ahí asomándose y ella se sentía tan abandonada y no quería ni que nadie la viera. Y tenía aquella hermosura de huerta que los mangos eran nomás, nosotros pues estábamos chiquitos más que ahora, y cuando nomás levantábamos la mano y cortábamos los mangos. Pasábamos para la escuela, teníamos que caminar por esos lugares y levantábamos la mano y cortábamos los mangos de allí, unos mangos tan deliciosos. Y ella se sentía abandonada, decía que Dios se había olvidado de ella, que ella estaba abandonada de la mano de Dios. Únicamente ¿por qué? Por el dolor, el resentimiento que había en su corazón que no lo había sacado. Pero mire lo que dice la palabra, ni uno de esos pajarillos chiquititos que se subían arriba de uno de sus árboles, Dios lo ha olvidado. Y ella se sentía olvidada de Dios. Únicamente ¿por qué? Porque no había perdonado, porque no le había entregado a Dios el dolor, el sufrimiento. Era todo lo que necesitaba hacer para recobrar todo lo que no tenía. En el versículo 7 nos dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mire, ni siquiera a Dios se le ha pasado por en cuenta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Yo no sé cuántos tengo, aunque yo sé que tengo mucho menos que los que tenía antes, ¿verdad? Pero yo no sé cuántos tengo. Yo no me los puedo contar, pero Dios dice aquí su palabra que los tiene contados.
Ahora yo nomás estoy diciéndole, Señor, dame más pelo porque ya se me ve muy rala mi cabeza, así que dame más pelo. Y ahí me la paso pidiéndole y sí, parece que me están haciendo más, así que gracias a Dios. Pero hasta eso, ¿verdad? Él tiene contados. Ahora le voy a estar diciendo, Señor, añádeme más porción, que cuéntame más cabellos para mi cabeza. Pero nosotros a veces, y no es porque no creamos, yo creo, no es que no creamos que Dios es grande y poderoso y es maravilloso, es que a veces nosotros nos sentimos como poca cosa, ¿verdad? Nos minimizamos nosotros mismos, es como que no creemos que somos creación de Dios, que somos criaturas de Dios, que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando yo creo todo eso, lo que Dios dice de mí, que yo soy su especial tesoro, que soy la niña de sus ojos, entonces me levanto a creer lo que Él dice. Y si Él dice que tengo que perdonar, mire, ¿qué es más valioso? ¿Perdonarle a alguien que me hizo algo o tener comunión con Dios? Cuando yo aprendo a valorar todo lo que Dios tiene para mí, yo ya no quiero, mire, en cuanto me hacen algo, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y me suelto de cualquier dolor que me hayas causado. No porque lo merezca, no, porque yo no quiero perder mi comunión con Él. Yo quiero pasar en esa presencia gloriosa. Y entonces yo tengo que despojarme de todo aquello y creer lo que Dios dice. Creer que Él me ama, creer que yo soy valiosa a sus ojos. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga a sacarme el tapete y se va para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entenderlo con claridad. Punto número 1, el miedo es una sensación de angustia. Dígame si no, cuando uno tiene miedo, ¿cómo se siente? Angustiado, deprimido, asustado, no sabe ni qué. ¿Por qué? Porque el miedo invade, empieza poquito a poquito y va invadiendo todo el ser. Y eso es algo que no podemos darle lugar, ¿verdad? Sino que rápido tenemos que llevárselo al Señor a presentar. ¿Para qué? Para que nos despoje de ese temor que está invadiendo nuestro corazón. A veces, fíjese que a veces no perdonamos por miedo a que se burlen de mí, por miedo a que me lo vuelvan a hacer, por miedo a que ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir los demás, verdad? Y por miedo a veces hasta de uno mismo, porque no sabe uno cómo va a actuar. Entonces, a veces necesitamos presentarle ese temor al Señor y decirle, Señor, yo no estoy perdonando a esta persona, ¿será por miedo? Tengo miedo a lo que esta persona piense de mí, tengo miedo a lo que los demás van a decir de mí. ¿A qué tengo miedo? Libérame de ese temor porque yo quiero perdonar, porque yo quiero tener comunión contigo. En Salmo 25:17 nos dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. ¿Y cuándo es cuando el Señor nos saca de esas congojas? Cuando nos da la paz, ¿verdad? ¿Y cuándo es cuando nos da la paz? Cuando nosotros le hemos entregado todas nuestras cargas y cuando perdonamos a los demás. Porque aunque vayamos y le diga, Señor, yo te entrego todas mis cargas, pero no he perdonado, todavía sigo estorbada. Me da un poquito de alivio, pero todavía sigo estorbada. Entonces necesito perdonar para ser liberada. A veces uno no se da cuenta o no sabe a qué, o si alguien ha ofendido aún sin darse cuenta o hizo algo, una mueca o lo que sea, que a alguien le causó dolor o tristeza. Entonces, a veces uno se siente estorbado y no sabe ni por qué. Pero ¿qué hacemos? Le pedimos perdón y le decimos, Señor, perdóname por los errores que haya cometido que no me di cuenta. Decía el profeta David, ¿verdad? Profeta también. Él decía, perdona lo que me es oculto, los pecados que me son ocultos. Porque esos pecados no sabemos, ¿verdad? Alguien se lastimó, alguien se dolió, porque a lo mejor no era nuestra intención, pero dijimos una palabra que hirió a la otra persona, no porque quisimos herirla, sino porque la otra persona está predispuesta a ser lastimada con esa palabra. Entonces nosotros la soltamos y nos supimos, pero ¿qué decimos? Señor, perdóname. Perdóname por aquellas cosas que no sé, por aquellas cosas que me son escondidas. Y cuando yo le pido perdón de esa manera al Señor, pues el Señor viene y me perdona y entonces ya no hay nada por lo cual el enemigo pueda venir a robarme y la presencia del Señor baja. Y yo soy llena de esa presencia gloriosa. El miedo es una sensación de cobardía. Fíjese que yo leyendo esto sobre el perdón estaba viendo que el perdón, la falta de perdón también es una especie de cobardía. Es más fácil yo sentirme herida y alejarme
que enfrentar la situación y decir te perdono. Te perdono no con resentimiento, no con coraje, no con soberbia. Te perdono porque quiero que Dios me perdone a mí. Y entonces me libero de todo eso, pero a veces somos cobardes, ¿verdad? Y preferimos escondernos, esconder el dolor, esconder el sufrimiento, porque no queremos enfrentarnos a nada de eso. No queremos exponernos a nada de eso. Preferimos guardarlo. Mire lo que nos dice Juan 12:42, dice: con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Y el 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mire qué tremendo. Entonces, muchas veces nosotros retenemos aquello sin estar pensando en que estamos reteniendo por causa del hombre y estamos soltando lo de Dios. Es como Esaú, ¿verdad? Cuando viene y le dice a Jacob, dame ese plato que estás haciendo, sin pensar que él estaba vendiendo su progenitura. Porque el otro bien inteligente le dice, si me das tu progenitura, entonces yo te doy el plato de lentejas. Él aprovechó. Él fue inteligente. Él aprovechó y el otro que dijo, tengo mucha hambre, muerto, ¿para qué me sirve? Ahí te va. Él creía que nomás lo estaba diciendo. Así nosotros muchas veces pensamos que el dolor nuestro es más grande que lo que Dios puede darnos. Y nos aferramos a ese dolor y nos agarramos a ese dolor y no lo queremos soltar. Pero Dios dice, estás amando más la gloria tuya que la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo en primer lugar a Dios y le rindo a Dios todo aquello y le digo, Señor, yo te entrego mi dolor, te entrego lo que me hicieron. Yo estoy poniendo a Dios en lugar más alto. Estoy confiando en que Él va a sanar mi herida y Él va a tratar con la otra persona y lo va a llevar al lugar que Él quiere llevar. Ya ese no es mi situación, ya no es cosa mía, es cosa del Señor y de la otra persona. Pero es Dios tratando con esa persona. Pero yo estoy valorándolo a Él primeramente. A mí me da mucho gusto saber que cuando una persona tiene unos planes y los cambia por buscar a Dios primeramente, yo digo, ay, cómo Dios va a bendecir a esta persona. Pero cuando yo veo que alguien deja el llamado que Dios le ha hecho por ir a hacer sus cosas del mundo, porque mire, esto es algo que nosotros debemos realmente entender. ¿Qué nos vamos a llevar cuando nos muramos? ¿Qué de lo que hay en el mundo nos vamos a llevar? Únicamente lo que decía el hermano, lo que le hemos dado a Dios. Eso es todo lo que nos vamos a llevar de este mundo. El trabajo que hayamos hecho, y le voy a decir que lo hayamos hecho de una motivación correcta, porque pudimos haber hecho obras por una motivación equivocada y nada de eso va a llevarnos. Aunque mire, hayamos hecho muchísimas cosas con la motivación equivocada, todo eso se va a quemar. Únicamente va a perseverar, únicamente va a prevalecer lo que hayamos hecho con la motivación correcta. Entonces, si yo hago aquello por agradar a Dios, eso es lo que me va a servir. Eso es lo que va a ir conmigo. Si yo hago aquello por amor a Dios, por amor a los demás, eso voy a llevar yo. Pero cuando yo lo estoy haciendo para lucirme yo, para tener o para aquello, como mucha gente hace, para ganarse la gloria. Yo me recuerdo, hace mucho tiempo, las mamás peleaban por tener un hijo sacerdote. Peleaban por tener un hijo sacerdote en aquellos tiempos, porque creían que teniendo el hijo sacerdote se habían ganado la gloria. No se gana uno la gloria así. La gloria únicamente viene por el sacrificio de Cristo, que ya hizo Él a favor nuestro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nuestra parte? Obedecerlo a Él. Creer en ese sacrificio eterno. Y si yo digo que creo en lo que Dios hizo por mí, ¿qué voy a hacer? Lo que Él me ha llamado a hacer. Entonces yo no voy a dejar lo que Él me ha llamado a hacer por ir a hacer otra cosa. Porque estoy entendiendo que Él me está llamando a estar en aquel lugar, en esa hora. Entonces, no es que Dios se moleste porque hagamos otras cosas. No, es que le demos a Él primer lugar y después lo demás. Como decía el hermano, cuando nosotros le damos el primer lugar a Él, aunque sabemos que tenemos muchas deudas y que tenemos mucho esto, pero le damos el primer lugar. Como decía alguien, la primer tajada que sea para Dios.
Cuando nosotros hacemos eso, lo estamos poniendo a Él en un lugar alto. ¿Y qué está haciendo el Señor? Ventanas abiertas. ¿Por qué? El enemigo no puede cerrarlas, ni puede robarse nada de lo que Dios nos está enviando, porque nosotros las estamos manteniendo abiertas. Porque lo estamos poniendo a Él en primer lugar, nuestra primer tajada. Yo voy a decir algo que quizás al rato me van a regañar, como dijo el hermano, pero algo muy bonito que tiene su pastor de ustedes. Cada vez que él agarra su cheque, la primera cosa que hace, agarrar el sobre y meter ahí sus diezmos. Y eso es algo muy bonito que él tiene. Y le voy a decir, que no lo oiga, ¿verdad? Pero él lo aprendió de dura manera. Porque una vez recién estaba él convertido, y estábamos estudiando en una clase de líderes que teníamos, y entonces él me dijo, este día no vamos a pagar los diezmos porque el pago de la casa ya se venció y son 2 meses, tenemos que acabalar para el pago de la casa. Y abrió la Biblia él, porque Dios es Dios, y salió ahí el Malaquías. Maldito con maldición todo aquel que me robe, y la palabra dice, ¿verdad? ¿Cómo me habéis robado? Y él dice, con mis diezmos y con mis ofrendas me has robado. Cerró la Biblia y me dice, haz el cheque para los diezmos. Nunca tuvo el problema para diezmar porque Dios le habló clarito. Entonces, y mire, yo le voy a decir, nunca nos hemos quedado sin comer. Nunca nos hemos quedado sin techo. Cuando él pasó necesidad, que se quebró los dedos de su mano y él no podía trabajar, la mano derecha, imagínense. Entonces, cuando tuvimos necesidad, todo ese tiempo que él pasó ahí, vivimos en la casa más bonita que hemos vivido, en la casa más grande que hemos tenido. La misericordia de Dios. Amén. Pero es cuando hacemos lo correcto, ¿verdad? Ponemos a Dios en primer lugar. Su primera tajada, Él quiere. Primera tajada de nuestro tiempo. Primera tajada de nuestra honra, ¿verdad? Nosotros podemos honrar a los demás y decirles, ¿verdad? Como la hermana que vino tan hermosa ahora, se ve linda, ese color le queda bello. Y podemos decirles a los demás, pero cuando nos despertamos, ¿a quién va nuestro primer pensamiento? Adorarlo a Él, a bendecirlo a Él, a decirle cuánto lo amamos. Y cuán necesitados estamos de su presencia, para que Él nos guarde durante todo el día y que esa presencia no se vaya de nosotros, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momentito vamos a necesitar algo y te vamos a decir, Señor, ayúdame aquí. Señor, sácame esto. Pero nosotros, si estamos alineados a su voluntad, Él va a estar ahí, ayudándonos en todo tiempo. Pero cuando nosotros andamos haciendo todo lo demás y al último, si me queda tiempo, voy a ver a Dios. Entonces el Señor, ¿qué dice? Él se duele, a Él le da tristeza. Es como cuando nosotros tenemos un hijo, ¿verdad? Y que ese hijo nunca viene a vernos y, no tenía nada que hacer y vine a verte. Se siente feíto, ¿verdad? Pues qué bueno que viniste, ¿verdad? Pero se siente medio feo, ¿verdad? Porque no tenías nada que hacer y por eso viniste. Bueno, pues gracias a Dios que no tenías nada que hacer. Y pienso que Dios se siente así. Bueno, porque no tenías nada que hacer, viniste, pues gracias que viniste, pero me gustaría que vinieras porque tienes ganas de verme, porque quieres comunión conmigo, porque quieres acercarte más a ti, porque quieres rendir mi alabanza, porque quieres adorarme. Yo pienso que eso es lo que Él más desea. Pero nosotros ahí, ¿verdad? A veces somos un poco duros y nos cuesta entender esas cosas, aunque están en la palabra, pero a veces nos cuesta entenderla como Él quiere que la entendamos, porque nosotros no hemos entendido todo lo que Él quiere y no lo vamos a lograr entender hasta que pasemos a su presencia. Yo cuando esté allá, dice la palabra que vamos a mirar claramente, ya no vamos a mirar aquí como sombras aquí abajo, sino que allá vamos a mirar claramente. Y yo cuando llegue allá, yo creo que no me voy a cansar de mirar, voy a estar como uno de mis hijos cuando estaba chiquitito, llegaba en una casa y andaba así. Así voy a andar yo mirando todo porque es tan asombroso y tan bonito todo lo que está allá arriba. Yo voy a querer mirarlo todo. Pero Dios es grande y maravilloso. El miedo acarrea temor provocado por la presencia de un peligro real o imaginario. Mire, a veces hasta nos imaginamos las cosas y estamos temblando por algo que ni siquiera va a pasar. ¿Qué cree usted que quiere decir preocupación? Es ocuparse antes de tiempo de algo. Ocuparse antes de tiempo de lo que va a pasar después. Entonces, si yo me estoy preocupando, me estoy adelantando.
Me estoy preocupando por algo que a lo mejor ni va a pasar. Me estoy adelantando a aquella situación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No preocuparme, ponerle en las manos a Dios todo, ¿verdad? Y no estar ahí preocupado. ¿Por qué? Porque Dios es que Él tiene el control de todas las cosas. Él es el que sabe dónde van a ir cada cosa. Pero si yo me estoy preocupando, me estoy angustiando, me estoy afanando, en vez de estar adorando a Dios, en vez de estar bendiciéndole, estoy ahí angustiada y preocupada. Dígame usted, si nosotros sabemos que Dios es santo y poderoso, que hizo los cielos y la tierra, que todo le pertenece, ya sabemos todo eso, ¿verdad? Entonces, si sabemos todo eso, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué? Si sabemos que Él lo hizo todo y que nada pasa, como leíamos antes, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces, ¿de qué nos debemos de preocupar? De nada nos debemos de preocupar. En Filipenses 4:6 dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Mire, con acción de gracias. ¿Qué es lo que hacemos? Le pedimos a Él, le ponemos a Él en sus manos todo lo que pensamos que puede estar pasando o aquella cosa que miramos que puede pasar. Y yo les voy a decir, yo le pongo hasta los sueños, cuando sueño algo que no me gusta, yo corro rápido al Señor, le digo, Señor, aquí te va esto. Porque no sé, yo no sé, pero tú sí sabes, así que muéstrame aquí. ¿Y por qué? Porque no quiero estar afanada, ni siquiera por un sueño. Le digo, si no viene de ti, bórralo. Yo no quiero estar preocupada por eso. Entonces quítamelo y si viene de ti, alínealo a tu voluntad, que no pasen más, nada más que lo que sea tu buena, santa y perfecta voluntad para mi vida y para la vida de los míos. Y así lo pongo, o para la vida del cualquier persona que esté implicada en el sueño. Así que yo lo pongo en las manos del Señor. ¿Y de ahí qué hago? Bueno, lo que nos decía su pastor que nos compartía, me parece que fue el miércoles, que cuando, no sé si lo oyeron, cuando él tenía ese dolor, que estaba pasando dolor, sí creo que fue el miércoles que nos compartió, que estaba pasando ese dolor y el dolor no se le quitaba y no se le quitaba, y él ¿qué hacía? Le daba gracias a Dios. Gracias, Señor, que ya me sanaste. Gracias, Señor, que ya me sanaste. Gracias, Señor, que ya me sanaste. ¿Y qué pasó? Sanó. ¿Por qué? Porque él iba agradeciendo al Señor por su sanidad, aunque todavía iba sintiendo el dolor. Dice que el domingo pasado él no se podía ni sostener aquí, que él se agarraba del púlpito, yo ni cuenta me di. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Agradeciendo al Señor, dándole gracias Señor, que tú ya me sanaste. Y eso pasó. Dice que después ya iba derechito, bien tranquilo, porque ya el dolor se le había ido. ¿Quién lo había hecho? El Señor. Pero nosotros tenemos que entregarle a Él y empezar a ser agradecidos, como dice aquí, con acción de gracias, dándole gracias por todo lo que Él está obrando, por todo lo que Él está haciendo. En el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, cuando nosotros soltamos todos esos afanes, cuando soltamos todos esos miedos, que es cuando recibimos esa paz que el Señor tiene para nosotros. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseamos. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Porque a veces no queremos que pase aquello, pero lo estamos, ¿qué? Declarando. Lo estamos dando vida. Ay, si no se va a componer nunca, ni aunque lo vuelvan a hacer, se va a componer. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Atando a aquella persona para que nunca se componga, para que siempre viva igual, ¿verdad? Porque no es que querramos que pase eso, queremos que pase lo contrario, pero en vez de declarar lo que queremos que pase, declaramos lo que no queremos que pase y le estamos dando vida a lo que no queremos que pase, le estamos dando oportunidad al enemigo que diga, ya lo dijo, vamos a hacerlo. Y entonces, ¿qué hace? Viene y lo hace. Pero en cambio nosotros, si empezamos a alinearnos a lo que Dios quiere y empezamos a declarar lo que Dios quiere, entonces empecemos a ver a la persona como Dios la mira. Hace mucho tiempo escuché a alguien que compartía, que dice que cuando era chiquito, se agarraban a pelear, eran muchos hermanitos, y su mamá era sola. Entonces ella, cuando se agarraban a pelear ellos, su mamá corría al baño y se ponía a orar. Y se ponía a orar por ellos, y Señor, bendice, el pastor bendice al evangelista, bendice a todos les tenía nombre.
pero no nombre al profeta, ella les tenía nombre, pero nombre de un don. Entonces ella a cada uno le decía así, y luego cuando llegaban y venían ellos todos borrachos y todo, ya estaban más grandecitos, y luego le decía, ¿cómo está mi pastor? Venía bien borracho, y yo decía, y el que estaba hablando, él era el pastor, y lo decía, y yo venía bien borracho, decía, y mi mamá me decía, ¿cómo está mi pastor? Dice, porque ella estaba, ¿qué? Proyectando lo que ella esperaba que fuera, y mire, ¿qué vino a hacer? El siervo ahí estaba dando su testimonio en la radio, porque él ya era un pastor, entonces él estaba dando su testimonio de lo que habían logrado las palabras de su mamá. Pero nosotros a veces por el miedo, ¿verdad? Declaramos lo que no queremos. Y no es porque lo querramos que pase eso, no lo queremos, pero mire, vamos y lo decimos para que el enemigo venga y logre la ocasión y empiece a producir eso en aquella persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soltarlos de todas las ataduras y pedirle al Señor, Señor, muéstrame cómo tú lo miras. Muéstrame cómo tú lo miras. No como yo lo miro, no como Él se mira a sí mismo, como tú lo miras. Y dame el poder para declarar esa palabra, para empezar a forjar en Él esa nueva identidad. Y a veces allí, ¿verdad? El enemigo es astuto y nos gana, ¿verdad? Nos muestra todo lo contrario, nos muestra la foto fea que él quiere que miremos para desanimarnos, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos alinearnos a la voluntad del Señor, alinearnos a lo que Él desea. Sí, mire, si dice su palabra que Él todo lo hizo bueno, entonces, nadie es malo. Lo único que pasa es que nosotros a veces los miramos con esos ojos. Necesitamos pedirle al Señor que cambie esa imagen en nosotros, que nos ayude a ver a esa persona como Él la mira, como Él la creó, que nos ayude a ver el potencial que Dios puso en Él. Y eso es lo que a veces no miramos, ese potencial. Miramos la cascarita, ¿verdad? Ya está muy roñosa, pero tenemos que mirar adentro, mirar el potencial que tiene. Proverbios 10:24, mire lo que nos dice. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Mire qué tremendo. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Reflexionemos tantito. Si yo no estoy creyendo lo que Dios dice, si yo no me estoy alineando a la palabra del Señor cuando yo miro a alguien que no se comporta o que no hace lo que debiera de hacer y yo empiezo a declarar palabras negativas sobre esta persona, yo me estoy volviendo una impía. Porque yo no estoy creyendo en el que hizo todas las cosas. No estoy creyendo en el Dios santo y poderoso que hizo aquella persona también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salir de esa condición y creerle a Dios. Creer que todas las cosas Dios las hizo y que aquella persona también Dios lo hizo. Entonces yo tengo que declarar como lo que Dios quiere para esa persona. Y tengo que pedirle, Señor, ayúdame a verlo. Con tus ojos, no con los míos, porque yo quisiera ahorita, mira, estrangularlo por todo lo que me hizo. Pero, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es la palabra que tú quieres que yo suelte sobre la vida de esa persona? Entonces, cuando empezamos a entender eso, ¿verdad? Es cuando nosotros nos convertimos en verdaderos creyentes, ¿verdad? Y podemos ser justos. Porque ¿qué es lo que nos hace justicia? Estar alineados con Cristo. Porque el único justo es Cristo. Entonces, su justicia nos hace justos. En su justicia nosotros somos justos. Pero si nosotros nos salimos de esa justicia, pues entonces somos incrédulos, ¿verdad? En 2 de Timoteo 1:7 nos dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ve qué tremenda está esta palabra, la pusiéramos un cuadro grandote para acordarnos de qué estamos hechos. Mire, primer cosa que dice que nos ha dado ese espíritu de poder. ¿Para qué? Para declarar lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer, es el poder para vencer la tentación del enemigo. Y luego sigue diciendo que nos ha dado amor. ¿Por qué necesitamos amor? Para el amor, dice la palabra, que cubre multitud de pecados. Entonces nosotros necesitamos amor para perdonar. Así como nosotros somos perdonados y luego nos da ¿qué? Dominio propio. ¿Para qué? Para gobernarme. Tenemos que gobernar nuestra lengüita. Tenemos que gobernarnos a nosotros mismos.
Gobernar nuestra lengua, gobernar las palabras que salen por nuestra boca. El salmista decía, pon guardia en mi boca, guarda las puertas de mis labios, porque es tan importante guardar nuestra boca. No debemos de decir palabras que no le agradan al Señor. Mire, nosotros oramos y le decimos, Señor, que tu presencia vaya conmigo. Y entonces cuando nos enojamos y decimos cosas feas, le decimos, Señor, tápate los oídos. ¿Verdad que no? Ni nos acordamos de que Él está escuchando, sino que el coraje, ¿verdad? La cólera sube rápido y ahí va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acordarnos, su presencia está conmigo, dominio propio. Lo tenemos, ya Dios nos lo dio. Si Él dice que nos lo dio, lo tenemos. Pero si nosotros no lo creemos, ¿qué nos hace eso? Impíos, o sea, incrédulos, como cualquiera de allá afuera que no conoce de la palabra del Señor. ¿Y qué nos viene haciendo eso? Tibios. ¿Y qué dice la palabra del Señor que va a hacer con los tibios? Por eso dice que en aquellos tiempos muchos van a venir a decirle, Señor, Señor, y Él va a decir, apártate de mí, no los conozco. ¿Por qué? Porque hemos actuado tibiamente, no hemos creído verdaderamente en su palabra. Y ahí pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para entender con claridad lo que Él anhela, lo que Él quiere y lo que Él desea. En primera de Juan 4:8 nos dice la palabra del Señor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire qué tremendo. Si Dios es amor y nosotros todavía estamos temiendo, estamos diciendo, Señor, no es cierto, todavía tengo temor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exponerle todo eso al Señor. No es que lo vamos a ocultar, no lo vamos a esconder en ninguna parte, porque no le podemos esconder nada a Dios, sino ser honestos con Él. Ir y decirle, Señor, mira, tu palabra dice que yo no debo de tener temor en mi corazón, pero hay. Aquí hay. Y yo te lo vengo a entregar. Yo no lo quiero porque yo quiero obedecer tu palabra. Ahí te va. Sácalo porque no lo quiero. Y el Señor, créame lo que lo hace. Él viene y nos libera de todo eso, nos sana esas heridas y nos hace capaces para hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer, porque ya nos dio el poder, ya nos dio el amor y ya nos dio el dominio propio para vencer. Segundo punto, el amor es un sentimiento de vivo afecto. En Cantares 8:6, mire cómo mira a Dios el amor. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte, el amor, duros como el Seol, los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Así mira Dios el amor que es. Y dígame si no, porque mire, usted puede estar lo más cansado que pueda y por amor vaya a hacer cosas que uno dice es increíble que haya podido hacer todo eso. Estaba tan cansada a medianoche, bien dormida, y llega un hijo y, ma, tengo hambre. Dígame si no se levanta a darle de comer. Por más cansada que usted estaba arrastrándose, llegó a la cama y se estaba apenas quedando dormida. Ma, tengo hambre. Y va para arriba. ¿Por qué? Porque ama. Porque ama. Ese amor quiere el Señor que esté en nosotros para con Él. Que podamos dejar cualquier cosa. Porque mire, yo le voy a decir algo. Los hijos los amamos mucho y haríamos lo que pudiéramos por ellos y aún más. Pero los tenemos únicamente por la misericordia de Dios, porque Él nos los dio y porque Él nos los ha conservado. Por eso los tenemos. Entonces, nosotros tenemos que poner en primer lugar antes que nuestros hijos a Dios. Porque si no, sin Dios no tenemos hijos. Sin Dios no tenemos esposos. Sin Dios no tenemos pan, no tenemos casa, no tenemos nada. Sin Dios, como dice la palabra, somos miserables. Y si nosotros nos viéramos de esa manera, buscaríamos más a Dios, mantenernos unidos a Dios. Porque mire, cuando yo entiendo que sin Dios yo no tengo nada, sin Dios yo no valgo nada, porque ¿qué valgo sin Dios? Estoy atrapada en las fuerzas del maligno. No valgo nada, soy una esclava. ¿Qué vale un esclavo? Nada.
Porque el esclavo no puede, mire, todavía una persona que trabaja por sueldo, él dispone de sus horas libres, pero un esclavo no tiene horas libres. Un esclavo no puede tener tiempo para comer, para dormir. Él no es dueño de nada. Le dicen, comes esto, eso se tiene que comer. Le dicen, vas para allá y va para allá y tiene que hacer todo lo que se le mande. Eso es ser un esclavo. Pero cuando nosotros somos liberados por Dios, Dios nos da la libertad, porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios está la libertad. Entonces Él nos ha liberado para que nosotros seamos libres. Y mire de qué nos da libertad. Mire que Dios es tan grande y tan maravilloso. Dios nos da la libertad para que podamos escoger qué queremos hacer. Porque el enemigo no nos da ninguna libertad, el enemigo nos mantiene atados. El enemigo nos mantiene presos. Nos mantiene esclavizados a aquello, al pecado, aquello que nos está dominando. A eso nos mantiene esclavizados. Pero Dios viene y nos libera de eso. ¿Para qué? Para darnos libertad, para que podamos escoger. Por eso nos da libre albedrío. Para que podamos escoger seguirlo a Él o seguir en el pecado. Entonces, cuando escogemos seguirlo a Él, es un escoger constante, ¿verdad? Cada minuto, cada ratito tenemos que estar escogiendo. Cada vez que el enemigo viene y nos presenta una tentación, nosotros tenemos que escoger seguir sirviéndole a Él, seguir siguiéndolo a Él. Pero si nosotros sucumbimos y caemos bajo el pecado, como ya conocemos del Señor, podemos pedirle perdón al Señor y rápido Él viene y mire, y nos restaura. Pero si nosotros, porque por cualquier cosa nos seguimos quedando ahí, seguimos quedándonos en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia, en la falta de perdón, todo eso, ahí nos estamos, mire, consumiendo en eso, hasta que el enemigo nos lleve a la muerte, porque eso es lo que desea, para apartarnos completamente de Dios. Ahora imagínese usted una persona que de repente está tan enojado, está tan furioso y se muere en ese ratito. ¿A dónde fue a parar su alma? Entonces necesitamos estar conscientes de eso, porque la muerte nosotros no es algo que nos va a avisar. Mire, yo conocí a una persona que estaba muy enferma. Esta persona tenía muchísimas enfermedades, le habían hecho una operación del corazón abierto, se le había quebrado el cráneo, le habían hecho operaciones en la cabeza, le dio un stroke y estaba muy mal, no podía coordinar lo que pensaba con lo que hablaba, muy mal la persona. Y para mí, y la esposa se veía muy fuerte, para mí él se iba a ir primero. Y no, de repente ella se fue. Y él quedó ahí, tranquilo. Y decía yo, y mira cómo son las cosas. Ella se veía bien, él era el que se veía tan enfermo. Y él quedó y ella se fue. O sea, la muerte no nos avisa a nadie, no dice, tienes tanto tiempo y luego voy a venir por ti. No nos avisa y no sabemos cuándo. Entonces tenemos que estar listos, con la maleta siempre lista, pero con el ropero también lleno, ¿verdad? Para seguir viviendo. Para seguir adelante, ¿verdad? No sabemos cuándo nos vayamos, pero estar listos para que si nos toca, irnos con el Señor, no irnos para otro lugar. Y si no nos toca, pues seguir haciendo el trabajo del Señor, seguir trabajando aquí como Él nos ha llamado a hacerlo. El amor nos hace inclinarnos hacia una persona a la que deseamos a la que le deseamos todo el bien, ¿verdad? Nosotros cuando amamos a alguien no le deseamos nada malo. Siempre le deseamos que le vaya bien cuando le amamos verdaderamente, no con un amor mezquino, porque hay amores que si me amas te amo y si ya no me amas, vete para otro lado porque yo ya no te quiero ni ver, ¿verdad? Por eso es un amor mezquino, ¿verdad? Y de ese amor no estamos hablando del verdadero amor, que cuando amamos a alguien le deseamos que le vaya muy bien. Primera de Pedro 4:8 nos dice la palabra del Señor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor encubrirá multitud de pecados. El amor encubre multitud de pecados. Entonces necesitamos tener esa clase de amor, ese amor que que cubre todos los pecados. Porque mire, dígame si no, tenemos un hijo, ya no me voy a portar mal, ya voy a hacerlo bien, ya le perdonamos. Y ya le dimos lo que quería. Y a veces hasta de más, ¿verdad? Y ahí nos va mal porque obramos antes de tiempo. No lo dejamos que se ganara aquello, pero nosotros somos rápidos para perdonar y darle lo que quiere. Así Dios con nosotros. Nosotros le pedimos perdón y no es que Dios no sabe que vamos a fallar más adelante. Él sabe que vamos a fallar más adelante, pero Él espera que vayamos aprendiendo y que vayamos haciendo mejor las cosas. Y Él nos perdona y muchas veces nos da lo que le estamos pidiendo y
y estamos contentos un ratito, ¿verdad? Pero al ratito volvemos ahí a fallar, pero eso es lo que Dios anhela, que Él desea que nosotros crezcamos y que vayamos mejorando cada día, que no estemos estorbados en nada, que no seamos, que no estemos como dice la palabra, ¿verdad? Como oidores olvidadizos, oíamos la palabra, se nos salió por el otro oído y no nos acordamos de nada. No sabemos qué debemos hacer, estamos dormidos ahí. El amor es un sentimiento de intensa atracción sentimental hacia una persona con la que deseamos compartirlo todo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enamorados de alguien, deseamos compartirlo todo, no queremos guardarnos nada. Llega un hijo a la casa y tiene algo guardado allá y luego va y nos saca lo mejorcito que tiene para darle, para compartir con él. ¿Por qué? Porque le amamos. Así debemos amar a Dios, ¿verdad? Desear compartir todo lo mejor con Él. Imagínense ese corazón agradecido de querer compartir todo lo mejor con Él. ¿Qué le pasó a Abel? Él deseó compartir todo lo mejor que tenía con Dios. Él sacó lo mejor que tenía. Y en cambio su hermano, ¿verdad? Fue y sacó lo peorcito, ya lo que ya no le gustaba a él, y se fue a darle a Dios. Y Dios dijo, así no. Porque Él quiere lo mejor de nosotros. Porque Él nos da todo. Y no necesitamos escatimar nada. En Efesios 3:17 nos dice, para que habite Cristo por fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínense, ¿cuándo vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios? Cuando conozcamos ese amor tan grande de Cristo. ¿Y cuál fue el amor de Cristo? Dejar los cielos, descender a la tierra, ir a la cruz por nosotros. El amor tan grande, ir al infierno, arrebatar las llaves para traérselas a nosotros. Ese es el amor tan grande del Señor, pero nosotros tenemos que conocerlo verdaderamente. Mientras yo sigo guardando resentimiento en mi corazón, eso me muestra que todavía no he conocido ese amor tan valioso. Todavía no le he estado dando la valía que tiene. No le he estado valorizando como lo que es. Un amor grande y maravilloso. El amor verdadero es un sentimiento de afecto, pasión, intimidad, comprensión, compromiso genuino que una persona tiene a la otra. Cuando nosotros tenemos todo esto para con nuestro Dios, olvídese, el Señor nos abre mire, los cielos están abiertos. ¿Se acuerda cuando a Jacob había esa escalera que bajaba y miraba ángeles y subir? Así lo estaríamos mirando nosotros. Ángeles que van con nuestras peticiones, ángeles que vienen con las respuestas. Imagínense un ángel tras del otro, uno subiendo y el otro bajando, uno subiendo y el otro bajando. Pero necesitamos llegar a esa dimensión. ¿Por qué muchas veces no se cumple lo que le estamos pidiendo? Porque no estamos en esa dimensión. No hemos comprendido ese amor tan grande del Señor por nosotros. Y no nos estamos entregando completamente a Él. Le damos aquí poquito, pero acá no. Yo voy a la iglesia ahora, pero el miércoles no, tengo mucho frío, me da mucha flojera, y del miércoles no. O sea, un poquito, pero no tanto. Es como la novia, ¿verdad? Que yo les voy a confesar algo. Cuando mi esposo y yo éramos novios, a mí me gustaba mucho ver una novela de unos argentinos que salía los miércoles. Entonces yo le dije, mira, me puedes hablar cualquier otro día, pero el miércoles no. Ese día no me hables, porque ese día era de mi novela. Entonces, fíjese, nosotros cómo hacemos la misma cosa con Dios. Sí, Señor, aquí, mira, esto te doy. Ay, acá no. Esto no lo toques, por favor. Allí me duele, allí no, ¿verdad? Y no lo queremos soltar, pero Él dice, dame todo lo que te duele, dame todo lo que te molesta, dame todo lo que no quieres, pero nosotros ahí aferrados con aquello que nos hace daño, con aquello que nos lastima. Y mire, le voy a decir, entre más guardemos esas cosas, más nos van a lastimar, más daño nos van a causar. Porque no es algo agradable para Dios y a nosotros no nos beneficia tampoco. Así que necesitamos entregarnos de esa manera. En Isaías 49:16 nos dice la palabra del Señor, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. 17, tus edificadores tendrán prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Mire qué tremendo es esto. ¿Quiénes son los que nos edifican? El Espíritu Santo es el que nos edifica. Él tiene prisa para edificarnos. ¿Y quiénes son los que tienen que salir de nosotros?
El miedo, el temor, el resentimiento, el odio, la falta de perdón, la falta de la envidia, la amargura, todo eso que nos está ahí dañando, todo eso tiene que salir de nosotros. Tiene que erradicarse de nosotros, tiene que salir. Pero ¿por qué todavía está ahí? Porque no nos hemos entregado de esa manera, ¿verdad? Nos ha faltado el afecto, la pasión, la intimidad con Dios, nos ha faltado el compromiso con Dios, nos ha faltado el comprender verdaderamente lo que Él anhela, lo que Él desea, lo que Él quiere de nosotros. Eso nos ha faltado. Por eso es que todavía en nosotros el Espíritu Santo no puede edificar mucho. Llega hasta un punto nomás y ahí lo retenemos. Llega a un puntito y ahí lo retenemos. Y el enemigo que sigue, ahí, metido. Pero ellos tienen que salir, dice la palabra del Señor, que tienen que salir deprisa. En el 18 dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Mire qué tremendo está esto. Quiere decir, mire, cuando yo no quiero perdonar a alguien que me hizo daño, cuando yo perdono, esa libertad tan grande se va a ver por fuera de mí. Se me va a hacer ver como que estoy vestida como para novia. Y dígame, ¿ha visto una novia fea? Yo no la he visto hasta ahorita. Con todos sus vestidos y tan bonito que se ponen. Y así dice el Señor que nos vemos cuando nosotros somos liberados de todo eso, porque Él es el que nos hermosea. Entonces yo digo, yo prefiero estar así y no estar llena de sufrimiento y dolor. El amor es un vehículo de afecto que nace del valor que le damos a la otra persona, quien nos inspira deseos para bien. En Romanos 12:9 nos dice la palabra del Señor, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, sed buenos. Mire qué tremendo. No tenemos que tener un amor fingido, ¿verdad? Porque ese amor no nos va a llevar a ninguna parte. Ese amor, mire, nosotros podemos decir que estamos engañando a todos, pero no engañamos a nadie. Se nota entre la persona y Dios ya lo supo. Entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Mejor es pedirle al Señor, líbrame de este mal sentimiento y dame de tu amor, porque yo quiero tener ese verdadero amor genuino que me acerque a ti y no que me aleje de ti. El amor se expresa mediante la relación, el contacto, la intimidad con alguien con quien conversamos de todo, quien nos da la seguridad para poder ser nosotros mismos. Y yo le voy a decir algo. En la tierra nunca va a encontrar alguien con quien usted tenga esta libertad. Esta libertad usted la encuentra únicamente con el Señor Jesucristo. Porque a Él usted le puede contar todo y no va a estar preocupada de que a lo mejor al rato tuerza la palabra y diga que usted dijo algo que no dijo. Porque a Él le cuenta todo y Él ¿qué hace? Él va y la abraza. Si usted necesita un abrazo, le da consuelo. Si usted necesita consuelo, la anima si necesita ser animada o la regaña si necesita ser regañada. Porque a veces yo estoy, ay, pobrecita, yo, mira, que yo esto y lo otro, y luego me dice, ¿quién dijo la primera palabra? ¿Verdad? Él siempre nos marca dónde está el error, nos muestra. Por eso el mejor consejero, el mejor oidor es Él. El mejor amigo es Él. Nosotros a veces queremos alguien me dijo una vez, es que mi esposo tiene que ser mi mejor amigo. Le dijo, eso sería lo ideal. Le digo, pero parece que no. Porque si le contáramos todas nuestras inquietudes y nuestras emociones y todas las cosas que sentimos nosotras las mujeres, a los hombres los volvíamos locos. Porque ellos no tienen la capacidad de pensar todas las cosas que se nos ocurren a nosotras, ¿verdad? Nosotros tenemos una mente más... Mire, dicen que los hombres, dicen los científicos, ¿verdad? Que los hombres tienen un pensamiento y lo guardan y ya se despojan de ese pensamiento y ya están en otra cosa. Ya aquello se les olvidó, ya lo guardaron, lo archivaron, ya no se acuerdan de ello. Ellos están en otro pensamiento. Y nosotras las mujeres, ¿qué? Seguimos con este pensamiento, con aquel, y saltamos. Mire, así saltamos de un pensamiento, de una idea a la otra. A veces yo le estoy diciendo algo a mi esposo y me dice, oye, ¿de qué estábamos hablando? Porque estábamos hablando de aquello y ya venimos hablando de esto. ¿Y de qué estábamos hablando? Porque él ya se perdió. Porque ya yo le estoy diciendo tanta cosa que ya lo mareé, ¿verdad? Pero eso somos nosotras, ¿verdad? Y
Nosotras tenemos esa capacidad porque Dios nos capacitó para estar cuidando a los niños, haciendo la comida, lavando la ropa, lavando los trastes, dando una barridita y todo al mismo tiempo. Sí, ya eso también, hablando por teléfono y de cuando en cuando mirando que está saliendo ahí en los textos y todo lo demás. En cambio, los hombres, ellos se enfocan en una sola cosa. Terminan aquello y ya siguen con lo otro. A veces yo le hablo por teléfono a mi esposo y él va a trabajar, él maneja camión y él va en el camino y luego me dice, te hablo más rápido, ¿qué querías? Rápido, dice, porque ya estoy aquí en el tráfico embotellado y él necesita toda su atención para salir de ahí del tráfico, ¿verdad? Y yo en cambio, yo me sorprendo tanto porque a veces me hablan las hermanas, las oigo manejando y vienen ahí bien tranquilas y ay, el tráfico está bien esto, pero mira, ahorita me meto por acá y me meto por allá y salgo por allá. Y yo digo, las hermanas, qué tremendas, pero yo sé, ¿verdad? Que el cableado, ¿verdad? Dios no lo puso diferente. ¿Y por qué? Para que seamos complemento, para que nos complementemos lo uno con el otro, porque nosotros con tantas cosas no nos enfocamos a veces mucho en las cosas. Y los hombres se enfocan tanto en las cosas que dejan de ver lo demás. Entonces es un complemento. Y Dios, como es sabio, Él quiso que todos tuviéramos ese complemento para que así pudiéramos seguir avanzando, que no nos detuviéramos en nada, porque Él no quiere que en nada nos detengamos. ¿Okay? Entonces el amor, decíamos, nos motiva a trabajar por la relación y nos ayuda a convivir con la otra persona. Nos vuelve tolerantes a las actitudes y exigencias de nuestro ser amado. Y dígame si no, cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, a mí no me duele dejar esto o aquello por ir a la iglesia. A mí no me duele. Al contrario, para mí es un gozo, una alegría. Es un descanso. Yo vengo aquí a descansar porque vengo a recibir de la presencia del Señor. Y esa presencia del Señor me da fuerza, es como que me renueva. Y entonces eso es lo que yo vengo a recibir. Yo, todo lo que dejé en la casa, pues lo dejé en la casa. Ya, mire, la secadora llena de toallas que tú quieras doblar, pero eso será más tarde. Entonces, ¿por qué? Porque a mí no me duele. Si en cambio hubiera dicho, ay, tengo muchas cosas que hacer, mira, esa pobre secadora ahí con todo el montón de ropa, y mejor la saco y las doblo. Y no, pero a mí no me duele soltar nada de eso. ¿Por qué? Porque yo vengo a buscar a Dios, vengo a buscar su presencia, vengo a buscar ser renovada en su presencia. Mire, yo aprendí a que mi descanso lo encuentro en su presencia. Ahí es donde yo encuentro descanso, ahí encuentro salud, ahí encuentro paz, ahí encuentro todo lo que necesito. Entonces no me tengo que andar afligiendo por nada de lo demás, sino descansar en la presencia de Él para que Él me supla todas mis necesidades. Y no tanto que para que me supla, ya sé que me las va a suplir porque Él es así, más bien porque lo amo, porque deseo estar en su presencia. Primera de Corintios 13:4 nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. El 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo y no se irrita, no guarda rencor. Ese es el verdadero amor, ¿verdad? No es que cuando ya no me ama, lo dejo de amar y ahora, mire, ahora todo mi odio y todo lo podrido se lo echo ahí encima. No. Si tengo un amor genuino, lo sigo amando aunque sea de lejos, pero con el amor del Señor, ¿verdad? Con ese amor sincero y nada más. Sabemos que verdaderamente amamos a alguien cuando esta persona vive en nuestros pensamientos y le añadimos valor, confiamos completamente en Él. Ahí es cuando sabemos si verdaderamente amamos a aquella persona. Porque dígame si no, cuando estamos enamorados, aquella persona nos ve, parece el seso, decían antes, ¿verdad? Todo lo miramos en en aquello, todos estamos hablando todo el tiempo. No hay nada más aburrido que juntarse con alguien que esté enamorado porque no habla más de su ser amado. Y entonces, así debiéramos de estar enamorados del Señor, hablando en todo tiempo del Señor. Mis hijos a mí me dicen, tú eres muy directa, no seas tan directa, tú nomás te la pasas hablando de Dios. Le digo, pues es que yo estoy enamorada de Él. Digo, ¿y qué te voy a decir? Él ha hecho tantas cosas por mí que yo no puedo hacer menos que hablar de Él. Y compartirlo a Él con todos los que quieran escuchar, porque hay muchos que no quieren escuchar, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero la cosa es que si nosotros tenemos ese amor tan grande, a nosotros no nos va a doler nada para estar en su presencia, sino que vamos a buscar el tiempo para estar con Él. Juan 15:13 nos dice la palabra del Señor, nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? El mayor amor, ese es, que Él puso su vida por nosotros. Isaías 43:4 nos dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honrable y yo te amaré. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Mire todo lo que hace el Señor. ¿Y nosotros qué? Un poquitito. No queremos. Ya tengo a alguien que me acompaña, mire, quiere venir a acompañarme acá. ¡Hi! El punto número 3, para que el amor venza nuestros miedos tenemos que ser valientes. No podemos, como decíamos, no podemos ser miedosos, temerosos y ser valientes al mismo tiempo. Se es valiente o se es temeroso, ¿verdad? Cuando nosotros somos valientes podemos vencer el miedo, el temor aquel que nos da. Sabemos que es más grande y más fuerte el que nos impulsa a hacer aquello y vamos a salir de ello. El Marcos 12:30 nos dice la palabra del Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Mire qué tremendo. El primer mandamiento es que nosotros amemos al Señor con todo nuestro corazón. Dios es tan grande y poderoso. Y mire lo que nos dice en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Quién es el que va a estar con nosotros? En donde quiera que vayamos. Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a veces no queremos confiar en Dios como Él quiere que confiemos, aun cuando Él ha dado tanto por nosotros, ¿verdad? Aun cuando Él ha hecho tanto por nosotros, nosotros a veces seguimos con ese temor. Y por eso es que el Señor esta mañana nos dice que tenemos que levantarnos y salir de ese temor, tenemos que vencer ese temor, pero no vencerlo con nuestras fuerzas, sino con el poder del amor que Él pone en nosotros. En Jeremías 17:5 nos dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso, verdad? Confiamos más en el hombre, queremos complacer a la persona y nos olvidamos de Dios. Y entonces, ¿qué dice Dios? Dice, maldito aquel que confía en el hombre. ¿Por qué? A veces nos va tan mal. Mire, esto es algo bien tremendo. Cuando nosotros nos casamos, buscamos un cónyuge, una persona para casarnos, y nos casamos con aquella persona y estamos tan enamoradas y porque yo le voy a decir que yo no creo que nadie se case con alguien pensando que esta persona le va a traicionar, pensando que esta persona le va a dañar, que le va a pagar mal. Todos creemos que me va a bajar la luna y las estrellas, ¿verdad? Y los va a poner por estrado de mis pies. Y vamos con esa esperanza, con ese anhelo, ¿verdad? Que ahí voy a pisar por encima de las estrellas porque mi amado las va a poner ahí. Entonces toda mi confianza está en el amado. ¿Y qué dice Dios? Maldito aquel que confía en el hombre. ¿Qué es lo que pasa a los poquitos días que se casó si no es que mire llegando de la luna de miel? Ya mira platos que vuelan por acá, platos que vuelan por allá, pleitos y todo lo demás. ¿Por qué? ¿Mi confianza dónde estaba? En el brazo de carne. No estaba en Dios, que Dios obrara en la persona para que la persona me diera lo que yo necesito. Pero mi confianza estaba en la persona. Entonces, como yo estoy confiando en la persona, ¿qué va a pasar? Dios va a usar esa persona para que yo entienda que no es bien para mí eso. Y nos lleva, y nos lleva, y nos lleva, y nos lleva, y no entendemos, y no entendemos, y a mí me costó como 13 años entenderlo, y todavía creo que no lo entendí bien, y nos lleva, y nos lleva, y nos lleva, hasta que aquella persona, mire, se le hacen añicos. Aquel amor tan grande, aquella idolatría que usted tenía por aquella persona, mire, cae así, despolvorizado, al piso. Y ahora, ¿cómo lo recojo? Pues no puedo, ya está hecho polvito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando está ahí, entonces le entregamos a Dios, buscamos a Dios y Dios dice, yo lo voy a reconstruir. Yo lo voy a formar. Y ahora te voy a dar lo que necesitas siempre y cuando tú no estés poniendo tus ojos en Él y cada vez que pongas los ojos en Él te va a morder. Y es lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque nuestros ojos y nuestra confianza plena y absoluta tiene que estar en Dios. Para que Dios obre a través de la persona y nos dé lo que necesitamos.
Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la persona que es de barro igual que yo, olvídese. Eso no le agrada a Dios y por eso nos va como nos va. Para que podamos vencer el miedo con el poder del amor, tenemos que entregarnos completamente a Él sin reservarnos nada. Efesios 4:15 nos dice la palabra del Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y primera de Juan 1:16 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y Él que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Mire qué tremendo. ¿Cuándo? Cuando nosotros permanecemos en amor, cuando nuestro amor está en Él. Dios hace que las demás personas también nos amen a nosotros. ¿Por qué? Porque Él vierte su amor a través de las demás personas que nos rodean. ¿Y qué recibimos? Bien más bien. ¿Por qué? Porque nuestro amor está donde debe de estar y no está mal ubicado, ¿verdad? Para que podamos vencer al miedo con el amor, tenemos que buscar a Dios con determinación de encontrarlo. Tenemos que estar determinados a encontrarlo. No buscándolo despacito ni nada. Fíjense, hace rato que estábamos aquí en la alabanza, de repente, porque siempre yo he tenido la sensación que cuando yo estoy danzando con Dios y que Él está ahí. Yo lo miro ahí y yo danzo con Él. Y entonces ahora estaba danzando yo y de repente me llegó el pensamiento, Señor, no te veo. Y luego entonces me dijo, aquí estoy. Y cuando me dijo aquí estoy, le dije, Señor, siempre estás aquí. Me dijo, sí, porque tú a eso vienes, a buscarme. Si yo le busco de todo corazón, Él está. Él se va a dejar encontrar. Pero cuando yo no tengo esa disposición para buscarle, cuando yo me enredo en otras cosas, entonces yo vengo y dice, ahora no hubo unción. Ahora entré como salí. Era yo. No era lo demás. Y en Jeremías 29:13 nos dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. Mire, de todo. No tiene que buscarle un pedacito, no, de todo. Con la mente, con todo el ser. Para que podamos vencer el amor con el poder del amor, para que podamos vencer el temor, el miedo con el poder del amor, tenemos que mantenernos en la presencia de Dios. No hay otro lugar. Ahí es donde somos fortalecidos, ahí es donde somos llenados de lo que necesitamos para hacerlo. En Salmos 16:11 nos dice la palabra del Señor, me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mire qué hermoso. Nosotros, si entendiéramos verdaderamente todo esto, no quisiéramos salir de ese lugar. Quisiéramos permanecer ahí. Para que podamos vencer el miedo con el poder del amor, tenemos que obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Juan 15:12 nos dice la palabra del Señor, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es lo que el Señor nos encarga, ¿verdad? Tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a los demás con ese mismo amor. El miedo es una sensación de angustia, el miedo es un sentimiento de vivo afecto. Para que el amor venza nuestros miedos, tenemos que ser valientes. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Colosenses 3:14 nos dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vehículo perfecto. ¿Y sabe qué quiere decir vehículo? Quiere decir unidad. Es lo que nos une a Dios, el amor. Y porque si no tenemos amor, dice la palabra, que nada somos, ¿verdad? Somos como una campana sola que no tiene gabazo, que nomás está ahí y no suena, porque no es inútil. No tiene lo que le hace falta, no tiene el amor. Una persona sin amor está seca. No tiene nada por dentro y no hay nada que el Señor le pueda sacar. Pues póngase de pie porque el tiempo nos apremia.
y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él siga obrando en nuestros corazones, que siga revelando su palabra en nuestros corazones, que siga ayudándonos a entender ese amor tan grande, tan maravilloso, tan precioso que Él tiene para nosotros, y que sobre todo nos ayude a soltarnos de cualquier cosa que nos impide valorarlo a Él sobre todas las cosas, y ponerlo en el lugar que a Él le corresponde. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque tú eres muy bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú nos guardas, nos proteges, nos guías. Gracias, Señor, porque tu amor por mí es tan grande que me tienes escupida en la palma de tu mano. Muchas gracias, Señor. En esta hora yo te entrego todo resentimiento, todo dolor, cualquier raíz de amargura, de apostasía, de anarquía, toda soberbia, rebelión, angustia, preocupación, falta de perdón, odio, resentimiento, todo sentimiento que no viene de ti. Yo me despojo de ellos y yo te los entrego. Te pido perdón por haberlos guardado en mi corazón. Perdóname, Señor, porque eso ha hecho una pared entre tú y yo. Yo no quiero esa pared. Quiero que tú ahora, con el poder de tu amor, de tu perdón, la derribes. Yo creo en el sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo por mí en la cruz. Yo recibo tu perdón y te ruego, Señor, que tú me llenes de ese amor tuyo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, Señor, que solo tú puedes dar al sentir tu perdón sobre mi vida. Yo te recibo y te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.